Bajo el amanecer dorado de la hacienda El Paraíso, Alejandro Montero recorría sus dominios como cada mañana. La brisa fresca movía los campos de trigo, mientras los rayos del sol bañaban de oro la vasta extensión de tierra. Alejandro, un hombre de 42 años, era dueño de todo lo que su mirada alcanzaba. Alto, de porte imponente y rostro severo, caminaba con la autoridad de quien había conquistado la vida a fuerza de trabajo y sacrificio. Sin embargo, detrás de aquel semblante rígido, se ocultaba un vacío que ni todo su dinero podía llenar. Esa mañana, algo en el aire se sentía diferente. Al acercarse al viejo granero, un edificio desgastado que apenas se mantenía en pie, Alejandro notó que la puerta estaba entreabierta. Frunciendo el ceño, empujó la pesada madera, que rechinó como si protestara. La penumbra interior se rompió cuando la luz del sol entró en ráfagas, iluminando una pequeña figura acurrucada sobre la paja. Era una niña, dormida profundamente, envuelta en harapos sucios. Su respiración era tranquila, pero su cuerpo delgado y sus pies descalzos delataban un sufrimiento difícil de imaginar. Alejandro, que no se conmovía con facilidad, sintió algo extraño en su pecho. Dio un paso hacia adelante. El crujido de sus botas hizo que la niña se sobresaltara. Abrió los ojos lentamente, dos orbes grandes y marrones que parecían albergar todo el peso del mundo. Lo miró con miedo, encogiéndose aún más contra la pared del granero. «¿Quién eres?», preguntó Alejandro con voz firme. La niña no respondió de inmediato. Temblaba ligeramente, como un animalillo asustado. Finalmente, con voz apenas audible, murmuró: «Lo siento, solo quería descansar». Esas pocas palabras, tan simples y puras, golpearon a Alejandro en lo más profundo. La mirada de la niña era un espejo donde se reflejaban los recuerdos olvidados de su propia niñez. Alejandro se agachó para estar a su altura y extendió la mano. «Ven conmigo», le dijo, intentando sonar más amable. La niña lo miró con desconfianza, pero la calidez en su voz la convenció. Lentamente, colocó su pequeña mano en la de él. Estaba helada y temblorosa, como si no hubiera conocido el calor en mucho tiempo. Alejandro la ayudó a ponerse de pie y, sin soltarla, la guió hacia la salida del granero. El sol la hizo parpadear y entrecerrar los ojos. De camino a la mansión, Alejandro dio instrucciones a su personal para preparar un baño caliente y comida. Javier, su mayordomo, lo miró sorprendido pero asintió sin cuestionar. Alejandro llevaba años siendo un hombre solitario, frío, cuya vida giraba en torno a números y contratos. La llegada de una niña sucia y hambrienta era algo que nadie habría imaginado. Mientras caminaban, la pequeña tropezaba de vez en cuando, débil y cansada. Alejandro apretó suavemente su mano, ofreciéndole un soporte silencioso. Algo en él, una barrera que llevaba años construyendo, comenzaba a resquebrajarse. En la mansión, las criadas recibieron a la niña con cuidado. La bañaron con agua tibia, enjabonaron su cabello enredado y le dieron ropa limpia. Un vestido blanco que parecía hecho para ella. Cuando Alejandro la vio nuevamente, quedó sin palabras. La suciedad había ocultado la belleza de la pequeña. Su cabello castaño caía en ondas suaves y sus ojos, ahora brillantes, irradiaban una luz especial. «¿Cómo te llamas?», preguntó Alejandro suavemente. «Lucía», respondió ella, con una voz un poco más firme. Alejandro asintió. Su mente, aún procesando como una niña tan pura, había acabado en aquel estado. Durante los días siguientes, Lucía comenzó a llenar los espacios vacíos de aquella mansión. Corría por los pasillos, reía en los jardines y hacía preguntas interminables que, para sorpresa de Alejandro, no le molestaban. La casa, que durante años había sido fría y silenciosa, ahora parecía respirar vida. Alejandro la observaba desde lejos, tratando de comprender qué era lo que aquella niña despertaba en él. Cada vez que la veía jugar bajo el sol o comer con avidez en la mesa del comedor, sentía una mezcla de ternura y nostalgia. Se daba cuenta de que necesitaba su presencia. Una tarde, mientras paseaban por el invernadero, Lucía rompió el silencio. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó con seriedad, sus ojos clavados en los de Alejandro. La pregunta lo tomó por sorpresa, pero después de un momento, respondió con sinceridad:
Porque yo también fui un niño solo alguna vez. Lucía lo miró largamente antes de sonreír. Sus palabras, tan simples pero tan verdaderas, habían roto un muro invisible entre ellos. Alejandro sintió, por primera vez en años, que alguien lo comprendía. Desde ese día, su relación se volvió aún más cercana. Ella comenzó a llamarlo señor Alejo, un diminutivo cariñoso. Alejandro descubrió poco a poco la historia de Lucía. Sus padres habían muerto en un accidente, y ella había terminado en un orfanato donde sufrió abusos y maltratos. Había huido una noche fría, caminando sin rumbo hasta que encontró refugio en el granero de la hacienda. Cada detalle de su relato rompía más y más el corazón de Alejandro. Aquella niña había sufrido más de lo que él podía imaginar, pero en sus ojos no había odio ni rencor, solo una inquebrantable esperanza. Admiraba la fortaleza que ella había mostrado a tan corta edad. Al escuchar su historia, Alejandro tomó una decisión irrevocable. Adoptaría a Lucía. Consultó a los abogados más renombrados y aceleró los trámites. Nadie entendía por qué aquel hombre, conocido por su frialdad, estaba transformándose. Pero a Alejandro no le importaba. Cuando, meses después, firmó los papeles de adopción, se arrodilló frente a Lucía y dijo: «A partir de hoy, eres mi hija». La niña, con lágrimas rodando por sus mejillas, lo abrazó con fuerza. Alejandro, sintiendo aquellos pequeños brazos rodeándolo, supo que no había mayor fortuna en el mundo que aquel momento. La noticia corrió como pólvora en los círculos sociales. Algunos criticaban su decisión, otros lo admiraban en silencio. La mansión, antes oscura y lúgubre, se llenó de risas y luz. Alejandro enseñó a Lucía todo lo que sabía sobre el negocio, mientras ella le enseñaba a él a vivir de nuevo. Juntos plantaban flores en el jardín, cocinaban en la gran cocina y pasaban noches contemplando las estrellas. Los empleados de la casa miraban maravillados como aquel hombre, que una vez parecía inquebrantable. Ahora sonreía con ternura cada vez que la niña entraba en la habitación. Lucía creció bajo el cuidado de Alejandro, convirtiéndose en una joven inteligente y llena de bondad. A medida que pasaban los años, él envejecía con la tranquilidad de saber que había encontrado a alguien a quien amar. Un día, mientras caminaban por el mismo granero donde todo había comenzado, Lucía se detuvo. «Gracias por encontrarme aquel día», dijo, su voz suave y cargada de emoción. Alejandro la miró con una sonrisa y respondió: «No, Lucía, fuiste tú quien me encontró a mí». Ambos se abrazaron en silencio, en aquel lugar donde dos almas rotas se habían salvado mutuamente. Los años transcurrieron con la serenidad de las estaciones que pasaban una tras otra en el paraíso. Lucía, ahora una joven adulta, había transformado la vida de Alejandro por completo. La hacienda se convirtió en un símbolo de renacimiento, donde el trabajo arduo se mezclaba con la calidez del hogar. Alejandro observaba a su hija con orgullo. Veía en ella no solo una joven fuerte e inteligente, sino también la luz que había iluminado su mundo. A menudo pensaba en aquel día en el granero y como un acto simple de humanidad le había devuelto el sentido a su vida. Lucía también había cambiado. Su espíritu inquebrantable y su bondad natural la convirtieron en alguien admirado por todos. Alejandro había contratado a los mejores tutores para que recibiera la educación que merecía. Estudió administración para ayudar a su padre adoptivo con la hacienda y sus negocios, pero siempre encontraba tiempo para perderse entre las flores del jardín o jugar con los hijos de los trabajadores. La niña que una vez llegó con los pies sucios y los hombros encogidos ahora irradiaba confianza y amor hacia quienes la rodeaban. Una tarde, mientras Alejandro revisaba unos documentos en su estudio, Lucía entró con una sonrisa en los labios. «Padre, ¿puedo pedirte algo?», preguntó con dulzura, como solía hacerlo desde pequeña. Alejandro dejó los papeles a un lado y la miró con afecto. «Lo que quieras, hija». Lucía se sentó frente a él y tomó su mano. «Quiero ayudar a otros niños que no tienen hogar, como yo en aquel entonces». Alejandro se sorprendió, pero también sintió un profundo orgullo. Su hija, a pesar de todo lo que había sufrido, no buscaba venganza contra la vida. Quería sanar a otros. Alejandro apoyó la idea sin dudarlo. Juntos comenzaron a construir un orfanato en las tierras cercanas a la hacienda.
Lucía dedicaba horas a supervisar el progreso de la obra, asegurándose de que cada habitación fuera luminosa, acogedora y cálida, como la mansión en la que ella había encontrado refugio. Alejandro, por su parte, se encargaba de financiar el proyecto con el mismo compromiso que solía poner en sus negocios más lucrativos. Esta vez, sin embargo, su corazón estaba más involucrado que nunca. Trabajaban codo a codo, unidos por un propósito que trascendía la riqueza material. El día de la inauguración, Alejandro y Lucía recibieron a los primeros niños con los brazos abiertos. Muchos de ellos llegaron tímidos, con las mismas miradas de miedo y cansancio que Lucía había tenido años atrás. Ella los abrazó uno a uno, asegurándoles que estaban a salvo. Alejandro, observando la escena desde un rincón, sintió lágrimas humedecer sus ojos. La vida le había enseñado una lección valiosa. La verdadera riqueza no se medía en propiedades ni en cuentas bancarias, sino en los momentos en que uno lograba cambiar una vida. Lucía había sido su mayor enseñanza. Con el paso del tiempo, el orfanato prosperó y se convirtió en un lugar lleno de esperanza. Alejandro, aunque envejecido, seguía siendo una figura fuerte y sabia para su hija. Cada tarde, mientras Lucía corría entre los niños, Alejandro se sentaba en el porche con una taza de café, recordando el camino que los había llevado hasta allí. A veces, cerraba los ojos y veía a aquella pequeña figura dormida en la paja del granero. Sonreía, sabiendo que aquel día no había encontrado solo a una niña, sino una razón para vivir. Una noche, bajo el cielo estrellado que tanto les gustaba contemplar, Lucía se acercó a Alejandro y se sentó a su lado. «Padre, nunca me cansaré de darte las gracias por aquel día», dijo con suavidad. Alejandro giró su rostro hacia ella y negó con la cabeza. «Tú me salvaste a mí, hija. Me devolviste la vida cuando yo no esperaba nada del mundo». Ambos se quedaron en silencio, disfrutando de la paz del momento. Las estrellas brillaban como testigos de un amor inquebrantable, que había nacido de un encuentro inesperado. Cuando Alejandro falleció años después, la hacienda de Paraíso pasó a manos de Lucía. Ella continuó su legado, cuidando de los trabajadores, de los niños en el orfanato y de la tierra que los había unido. En el aniversario del día en que Alejandro la encontró, Lucía visitó el viejo granero, que ahora se conservaba como un lugar sagrado. «Gracias por encontrarme», susurró al viento, sintiendo la presencia de su padre en cada rincón. Aquella historia, nacida en un lecho de paja y convertida en un símbolo de amor y redención, viviría para siempre en los corazones de quienes la conocieron.